La actividad muscular se autorregula por reflejos monosinápticos a nivel medular. Las fibras musculares, que son los efectores del reflejo, contienen receptores denominados usos neuromusculares. En ellos se describen un sector central ensanchado, dilatación nuclear, y dos extremos alargados, fibras musculares intrafusales. Cerca de la unión de los músculos con los tendones se hallan otros receptores, los usos neurotendinosos de Golgi. Al estiramiento leve de un músculo, las fibras intrafusales se elongan, generando un impulso que llega a la médula espinal por la raíz dorsal. Entra por el asta posterior y se dirige hacia la motoneurona alfa del asta anterior, vía final común. Los impulsos que van por las motoneuronas gamma contraen las fibras intrafusales. Desde el órgano tendinoso de Golgi, pasando por la raíz dorsal del nervio espinal, llega la información del estiramiento del tendón. A través de neuronas intercalares, este estímulo se extiende a distintos niveles segmentarios de la médula espinal, haciendo sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma. Además, los centros superiores cerebrales influyen sobre este arco reflejo. Analizaremos a continuación la sistematización a nivel de la médula espinal. En ella encontramos una columna central de sustancia gris, en la que podemos describir un sector anterior, las astas anteriores, en los niveles dorsales un sector medio, el asta intermedio lateral, y un sector posterior, el asta dorsal, un conducto central, el conducto del epéndimo. Por delante, el cordón anterior. Por fuera, el cordón lateral. Y por detrás, el cordón posterior. Coloquemos ahora la sustancia blanca que rodea a la columna gris central. Dirigiéndonos al cordón anterior, ubicamos el haz córtico-espinal directo o vía piramidal directa. Por fuera de él, el haz tectoespinal. Por fuera, el vestíbulo espinal. Por dentro de él, el espino talámico anterior o ventral. El retículo espinal medial y por fuera, el retículo espinal lateral. El haz espinotectal y el espino olivar. Hacia atrás, el espino cerebeloso directo y el espino talámico lateral. Por dentro, el rubro espinal. Por debajo, el espino olivar, espino cerebeloso dorsal y por último, el córtico espinal cruzado o lateral. Dirigiéndonos al cordón posterior, hemos de hallar por dentro el haz de Gol o gracilis y por fuera el haz de Burdach o cuneatus. Abordamos a continuación el siguiente nivel. Corresponde pues al bulbo raquídeo a nivel mesoolivar. Por delante encontramos la pirámide vulvar constituida por la vía piramidal de la que emergen fibras para el nivel correspondiente. El surco preolivar, el núcleo correspondiente a la oliva inferior con su núcleo accesorio medial. Cercano al plano medio, el lemnisco medio interno. Detrás de la oliva inferior, ambos haces espinotalámicos y por fuera de ellos el espino cerebeloso directo. Por detrás el espino cerebeloso dorsal, el haz y núcleo trigémino espinal y el núcleo vestibular medial y lateral. Hacia adelante el núcleo ambiguo, el núcleo del fascículo solitario y el núcleo motor dorsal del vago. Por dentro el núcleo del hipogloso mayor y el fascículo longitudinal medio. Estos elementos producen relieve en el piso del cuarto ventrículo. Vemos el origen real del hipogloso mayor y el origen real del nervio neumogástrico. Los núcleos constituyen columnas celulares que se extienden a lo largo del tronco encefálico. Estudiaremos su distribución topográfica. Situándonos en el piso del cuarto ventrículo, hemos diagramado la ubicación de los núcleos. Los analizaremos desde arriba hacia abajo. Una primer columna central con el núcleo pupilar,
Debajo de él, el núcleo del tercer par. Por debajo, en igual situación, el cuarto par o patético. Por debajo, quinto par. Y siguiendo la columna, el sexto par por dentro, por fuera el séptimo, el núcleo lácrimo-muconasal, y por fuera y debajo, los núcleos salivares superior e inferior. Continuamos la columna correspondiente al nervio cardioneumogástrico. Por dentro de él, el décimo par. Y por dentro, el decimosegundo par al que acompañamos en su trayecto descendente, hasta ubicar el origen del decimoprimer par. Hacia afuera, las columnas sensitivas en azul, la correspondiente al décimo par, por fuera el núcleo del fascículo solitario y por último el trigémino espinal, al que seguimos hasta el núcleo sensitivo principal del trigémino y su tracto mesencefálico. Continuamos ahora con la protuberancia anular. La situamos. Por delante hallamos los dos gruesos paquetes de fibras correspondientes a la vía piramidal, que se hallan disgregados por la presencia de los núcleos pontinos. Por detrás, el lemnisco medio interno en situación horizontal, al que se le adosan el paquete de fibras que corresponden a los haces espinotalámicos. Por fuera, el espino cerebeloso ventral o directo. Por detrás, el haz, y por dentro, núcleo trigémino espinal. El sistema de fibras espinocerebelosas dorsales y los núcleos vestibulares lateral y superior. El núcleo del séptimo par, por dentro el núcleo del sexto par y su relación con el piso del cuarto ventrículo, y por delante la central de la calota. El fascículo longitudinal dorsal y el fascículo longitudinal medial. Una formación característica, el cuerpo trapezoide con los núcleos del cuerpo trapezoide. Detallamos el origen real del séptimo par, su relación con el núcleo del sexto, formando la eminencia teres. Ascendemos ahora al nivel mesencefálico. Por delante, describimos el pie del lemnisco medio o interno. Siguiéndolo hacia afuera, hemos de encontrar el paquete de fibras de la vía piramidal. En rojo, las fibras que en definitiva constituyen el sistema córtico-espinal, y por detrás, las fibras córtico-nucleares. Por dentro, una formación típica de esta sección, la sustancia negra. Tomando esta como referencia, por detrás, el núcleo rojo. Sus fibras, al decusarse, constituyen la decusación tegmental de la calota, haz rubro espinal. Siendo la referencia ahora el núcleo rojo, por afuera de él, el lemnisco medio interno. Adosado el sistema de fibras espinotalámicas. Pasamos ahora por el sector del brazo del tubérculo cuadrigémino inferior. Hacia la línea media, la referencia, el acueducto de Silvio. Por detrás, los elementos correspondientes a los tubérculos cuadrigéminos superiores. Por delante del acueducto hemos de ubicar el fascículo longitudinal medial y el núcleo de origen del motor ocular común por delante del acueducto de Silvio. Seguimos la emergencia del nervio motor ocular común. La mayor parte de las aferencias propioceptivas se han de integrar en la corteza cerebelosa. En ella encontramos las células de Purkinje, células estrelladas externas y las células de Golgi y granulares. Se distribuyen en tres capas. Las células de Purkinje constituyen una capa, la capa de Purkinje. Las células estrelladas externas, la capa molecular. Y en la profundidad, las células de Golgi y granulares, la capa granular. Las aferencias de este sistema son conectadas con la corteza por las fibras horizontales de las células granulares. Los estímulos ingresan por dos vías. La fibra musgosa, que al llegar al sector donde se ubican las células granulares y las células de Golgi, han de constituir un sistema perfectamente definido, el glomérulo cerebeloso. Y las fibras trepadoras,
que se dirigen en forma directa y específica a la capa de Purkinje, conectándose con estas células. Llegamos ahora a la corteza cerebral, el máximo centro de integración de los fenómenos conscientes. Está constituida de la superficie a la profundidad por células horizontales, de izquierda a derecha, células estrelladas, fusiformes y piramidales, células piramidales y granulares de asociación, que se ubican en dos capas de distinto nivel, y por último, células de Martinotti en la capa más profunda. Los estímulos aferentes llegan por dos vías: aferencias específicas y aferencias de asociación. La estructura es dividida en 6 capas, de acuerdo al estudio laminar de la corteza. Las numeramos de superficie a profundidad. En la primera capa, la más superficial, hemos de encontrar a las células horizontales. Sus dendritas, soma y axón están específicamente situadas en este sector. La segunda capa es dada por fibras de asociación. En la tercera capa, el cuerpo de la neurona piramidal, el cuerpo de la neurona fusiforme y estrellada. La cuarta capa se caracteriza por las células piramidales de mediano tamaño, junto con células granulares de asociación. La quinta capa con las células piramidales de mayor tamaño y sus correspondientes granulares de asociación, y la sexta capa con las células de Martinotti, que también se ubican en la cuarta capa. La piel, extenso órgano de casi 2000 centímetros cuadrados, que nos pone en comunicación con el mundo exterior y nos protege, se halla constituida por 3 capas. Las describimos de superficie a profundidad. La epidermis, por debajo de ella, la dermis, y una tercera capa, la hipodermis. En ella, las glándulas sudoríparas, en la profundidad, el folículo piloso, en el que desemboca la glándula sebácea, y el resto constituido por tejido graso y conectivo. En este tejido se ubican elementos que actúan como transductores, los receptores. Distinguimos un primer grupo, los llamados corpúsculos táctiles o terminaciones de Batter-Pazzini, formados por un eje central con una fibra nerviosa en espiral. Captan las sensaciones táctiles por deformación. Un segundo grupo, constituido por los receptores de Krauss para el frío y Ruffini para el calor, receptores termoalgésicos, formados por tejido conectivo y fibras nerviosas conglomeradas. Por último, describiremos, a nivel de la unión dermoepidérmica, las terminaciones nerviosas libres. Estos filetes llegan a las células epiteliales y transducen los estímulos dolorosos. Comenzamos el análisis de las vías sensitivas con el haz espinotalámico anterior, que conduce la sensibilidad protopática. El ingreso del estímulo se produce por la raíz dorsal del nervio raquídeo, con su primer neurona en el ganglio anexo a ella. Las fibras ingresan en el asta posterior y en su base ubican la segunda neurona de sinapsis. Se decusan en la comisura gris y blanca anterior, y en el cordón lateral contralateral constituyen el haz, ascendiendo al bulbo, ubicándose detrás de la oliva inferior. A nivel protuberancial, se sitúan laterales al lemnisco medio interno, abordando los pedúnculos cerebrales en el lemnisco medio interno. Su trayecto se continúa hacia los ganglios de la base cerebral. En el tálamo, sitúan la tercera neurona de sinapsis en el núcleo ventroposterolateral y a través de cápsula interna y corona radiada, llegan a la corteza cerebral, área sensitiva primaria o 312 de Brodmann. A continuación, hemos de analizar el comportamiento del haz espinotalámico lateral. Conduce sensaciones termoalgésicas. Las fibras ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio anexo a él. Atraviesan la zona dorsolateral del Isauer y su segunda neurona la ubican en la base del asta dorsal.
se decusan y sitúan el haz en el cordón lateral. Asciende hasta el bulbo raquídeo, continúa por detrás de la oliva inferior y a nivel de la protuberancia laterales con respecto al lemnisco medio interno. Su trayecto hasta pedúnculos cerebrales, donde las hallaremos por detrás del lemnisco. Al llegar al tálamo, la tercera neurona es hallada en el núcleo ventropóstero-lateral y su destino, la corteza cerebral, en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Estas las ubicaremos en el sector postrolándico, constituyendo las áreas sensitivas primarias. Nuestra descripción continúa ahora con el estudio de la sensibilidad táctil epicrítica o discriminativa a través de los haces de Gold y Burdach. Los estímulos ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio correspondiente. Las fibras se dividen en dos grupos, ascendentes y descendentes. Las ascendentes se unen a fibras de niveles inferiores. A nivel vulvar inferior hallan dos núcleos, uno medial y otro lateral, núcleos de Gold o Gracilis y Burdach, donde ubican su segunda neurona. Se decusan, decusación sensitiva, y constituyen el lemnisco medio interno. A nivel protuberancial, el lemnisco se coloca lateral y continúa una rotación externa para completarla al llegar al nivel de pedúnculos cerebrales, por fuera del núcleo rojo. El grueso paquete de fibras asciende hasta el tálamo óptico, donde ubican su tercer neurona, núcleo ventropóstero-lateral. Y a través del brazo posterior de la cápsula interna, llegan a la corteza cerebral sensitiva primaria, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, con una distribución somatotópica de acuerdo al origen de los estímulos. La sensibilidad profunda e inconsciente o propioceptiva es estudiada a través del haz espinocerebeloso directo. Los estímulos de uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi ingresan por la raíz dorsal del nervio raquídeo con su primer neurona en el ganglio. Al ingresar en la médula espinal, van en busca de la base del asta dorsal, núcleo de Clark, donde han de hallar su segunda neurona. A partir de ese punto, se dirigen a la zona periférica del cordón lateral ipsilateral. Situamos ambos cordones. Seguimos su ascenso a nivel vulvar. En ese punto, un conjunto de fibras del cordón posterior han de ir en busca de un núcleo accesorio, el núcleo cuneiforme accesorio, que se halla a nivel vulvomedular. Las fibras se unen al paquete espinocerebeloso y luego de constituir un grueso conglomerado, se dirigen por el pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza cerebelosa correspondiente al vermis ipsilateral. Completamos el estudio de la sensibilidad propioceptiva o profunda e inconsciente con el análisis del haz espinocerebeloso cruzado o anterior. Los estímulos que ingresan de los mismos receptores sitúan su primer neurona en el ganglio anexo raíz dorsal. Tras sinapsis en la sustancia gris, se decusan y se dirigen al cordón lateral contralateral, formándose el haz espinocerebeloso cruzado. El contingente de fibras asciende hasta el bulbo, situándose por fuera de la oliva vulvar, y en la protuberancia por fuera del lemnisco medio interno. En el límite superior de la protuberancia se decusan y a través del pedúnculo cerebeloso superior irán en busca de la corteza cerebelosa. Sufre de esta manera un doble decusamiento, siendo en definitiva una vía directa. Pasamos a continuación a estudiar el ingreso de estímulos táctiles, térmicos y dolorosos de cabeza y cara. Estos ingresan al sistema a través del nervio trigémino con su primer neurona en el ganglio de Gasser. Algunas fibras ipsilaterales sitúan su segunda neurona en el núcleo sensorial principal, a nivel protuberancial. El contingente de fibras desciende por bulbo hasta los niveles medulares superiores y se decusan, constituyendo el haz trigémino-espinal. La segunda neurona de este haz se origina en el núcleo trigémino-espinal. Las fibras sufren igual suerte, constituyendo un grueso paquete contralateral. Viajamos con él hasta la protuberancia,
y situamos en ella el haz trigémino espinal por fuera y núcleo trigémino espinal por dentro. Continuamos el trayecto, atravesamos los pedúnculos cerebrales e iremos en busca del núcleo mesencefálico del quinto par que recibe fibras de estos haces, el directo y el cruzado. Al llegar al tálamo óptico, en el núcleo ventroposterolateral sitúan su tercer neurona y las fibras somatotópicamente distribuidas irán en búsqueda del área sensitiva primaria en la base de la circunvolución post-rolándica. A partir de este momento hemos de comenzar el análisis de las vías descendentes. Lo haremos por la vía piramidal. En principio estudiaremos el haz córtico-espinal, su origen a nivel de la corteza cerebral en el área motora primaria, área 4 de Brodmann en la circunvolución prerolándica. Allí hemos de ubicar la primer neurona de la vía constituida por las células piramidales gigantes de Betz. El homúnculo motor, dado por la mano, antebrazo, tronco y miembro inferior, representan el origen de las fibras para cada sector. La cabeza y cara se ubican en la base del área 4. Las fibras originadas han de atravesar la cápsula interna en su brazo posterior. Ubicadas topográficamente, comenzamos el descenso de esta vía. Descendemos con ella hasta pedúnculos cerebrales, en donde las hemos de ubicar en el pie del pedúnculo, situándose en los 2/5 medios del mismo. Dorsales a ellas se ubican fibras córtico-nucleares. Las seguimos hasta la protuberancia, el pie de la protuberancia, en donde son disgregadas por los núcleos pontinos. Al llegar al bulbo, se ubican en las pirámides vulvares. A partir de este punto, un pequeño contingente desciende en forma directa. El otro, entre el 75 y 90% de las fibras, se decusa, constituyendo la decusación motora caudal a la decusación sensitiva. A nivel medular, las fibras respetan su sector, constituyendo el haz piramidal directo en el cordón anterior, y el resto de fibras, al decusarse, han de ir en busca del cordón lateral, constituyendo así el haz piramidal cruzado que ubicamos en ambos cordones laterales. Las fibras han de terminar en el asta anterior de la médula espinal, motoneuronas alfa y gamma. Su primer sinapsis, el hallazgo de la segunda neurona que constituye vía final común y emerge por la raíz anterior del nervio raquídeo en busca de los efectores. Nos ocuparemos a continuación del grupo de fibras destinada a los núcleos de los pares craneales que se hallan en tronco encefálico, haz córtico-nuclear. Su origen en la corteza cerebral, área motora. Esta, en especial, contribuye en el sector del pie del área 4 de Brodmann. El conjunto de fibras originadas ha de atravesar la cápsula interna en su rodilla. Unidas al resto de fibras que constituyen la vía piramidal, desciende hasta nivel de pedúnculos cerebrales, donde emite fibras para el tercer par craneal. Continúa su descenso, destinando un paquete de fibras para el núcleo del patético cuarto par. Al llegar a la protuberancia, emite gran cantidad de fibras, destinadas, por una parte, al sexto par craneal, séptimo par y, por último, al quinto par. El contingente restante ha de llegar al bulbo raquídeo, en donde ha de originar las últimas fibras córtico-nucleares destinadas a los núcleos del 12º par craneal, el 9º, 10º y 11º par. De esta manera, la corteza cerebral emite información contralateral para los núcleos de los pares craneales. A continuación, pasamos al estudio de las vías extrapiramidales. Estas constituyen un sistema no piramidal que tiene influencia sobre la actividad motora. Comenzamos con el estudio del haz rubroespinal que se origina a nivel del núcleo rojo en la calota mesencefálica. Este núcleo recibe influencias de la corteza cerebral y del cerebelo. La primer neurona, con su axón, se decusa, decusación tegmental, y en forma contralateral desciende, por protuberancia,
y a nivel vulvar se ubica detrás de la óliva inferior. Las fibras, al llegar a la médula espinal, se dirigen al cordón lateral. En esa situación ingresan en el asta anterior de la médula espinal en busca de la segunda neurona, primer sinapsis, emergiendo con el nervio raquídeo en su raíz anterior. Este sistema facilita la acción motora de los músculos flexores e inhibe la de los extensores. Continuamos con el sistema extrapiramidal con el análisis del aspecto espinal. Su origen a nivel de pedúnculos cerebrales. Información visual llega a los tubérculos cuadrigéminos superiores, en el dorso de los pedúnculos cerebrales. La fibra eferente, primer neurona, se decusa, decusación dorsal de la calota. Desciende contralateral atravesando protuberancia y bulbo raquídeo, situándose a nivel medular en el cordón anterior. En los niveles cervicales, la fibra se introduce en el asta anterior de la médula espinal en busca de la segunda neurona que emerge por la raíz anterior del nervio raquídeo. Interviene en los movimientos posturales reflejos que se producen como respuesta a estímulos visuales. Por su parte, el haz retículo espinal recibe influencias a nivel pontino de corteza cerebral y corteza cerebelosa. La formación reticular protuberancial emite su primer fibra axón de primer neurona que desciende en su mayoría ipsilateral, atraviesa bulbo raquídeo y al llegar a la médula espinal, como haz retículo espinal ventral, ingresa en asta anterior en busca de la segunda neurona. La formación reticular vulvar da origen al haz retículo espinal lateral. Al descender hasta el cordón lateral, termina en la motoneurona alfa como vía final común. Sus funciones son las de facilitar e inhibir la acción motora voluntaria y refleja. A continuación, analizamos el haz vestíbulo espinal. Su origen a nivel de protuberancia y bulbo raquídeo en los núcleos vestibulares, que reciben aferencias de oído interno y corteza cerebelosa. Ingresan por el núcleo vestibular lateral o de Deiter. La primer neurona con su axón desciende por el sector pontino y vulvar hasta llegar a la médula espinal. La fibra ha de ingresar en el asta anterior de la médula espinal en busca de la motoneurona alfa, a la que llega por neuronas internunciales, emergiendo por raíz anterior del nervio raquídeo. Su función es la de facilitar la acción de los músculos extensores e inhibir la de los flexores. Por último, hemos de analizar el haz olivoespinal. Su origen a nivel vulvar en la oliva inferior, que recibe aferencias de corteza cerebral y cuerpo estriado. Las fibras, una vez decusadas, se ubican en el cordón lateral de la médula espinal. Ingresan en el asta anterior y, al llegar a la motoneurona alfa en forma directa o por intercalares, emergen por la raíz anterior del nervio raquídeo. Conforme a las aferencias de la oliva inferior, se piensa que tendrían función sobre la actividad muscular.